Sí. Y arranca. Papá, tienes mírame, tienes Él se llama Juan. Ya, a ver. y papá, Dime. ¿quién se llama usted? Él se llama Sergio. Juan, Ajá, ya te presenté. Tienes que acordarte. le quiero ver, Ahí está, puedes verle. pero le quiero ver. Funciona mi botón de saltar. A ver, Juan, la clase de hoy vamos a empezar a trabajar sobre los requerimientos. Juan, Vamos a empezar a entender ¿dónde está Juan? qué es lo que son ¿Dónde está exactamente. Juan? Juan está por ahí, mi amor. Ay, mira, ya te saludó el Juan. Ya te saludó el Juan. Entonces, para eso vamos a partir de un ejemplo de Chrysler, ¿no? ¿Quiénes manejan? Levante la mano, ¿quién maneja? Tú también sabes manejar, Olivia. Ya, bajen la mano. Entonces, nosotros estamos acostumbrados tal vez a manejar sobre autos que tengan las marchas manuales, ¿no? Pero también está este formato que tiene marchas automáticas. Entonces, las marchas automáticas por lo general tienen como menos posiciones y tienen estos distintos 4 ítems, ¿cierto? Para parquear, que es de arriba. El segundo es retro, el tercero es neutro y el cuarto es drive. Drive lo que hace es permitir que el carro vaya avanzando, que las marchas cambien automáticamente. En este caso, Chrysler decide rediseñar el sistema de marchas para volverlo, como se fijan, algo más como estético, ¿no? Minimalista. Y en ese proceso vamos a entender como cuáles son las condiciones de este rediseño. Entonces, lo que estaban haciendo los conductores era, cada vez que quieren cambiar la posición de la palanca de cambios, y en el caso específico, para parquear, mueven la palanca, cambia, ¿no es cierto?, al siguiente y regresa al centro. Entonces mueves otra vez hacia adelante, cambias a retro y regresa al centro. O cambias una última vez y se mueve hasta el parking y regresa al centro. Habían opciones que hacían que este proceso sea como mucho más rápido, ¿no? Como cuando tienes presionado el botón para alzar el volumen. Que suma hacia el siguiente. ¿Por qué no te pones? Mi vida. Recién lavé el saco, por eso le saqué los pines. ¿Por qué le saqué? Porque lavé el saco. No, para que no te vean así. Ajá. Es que si meto la lavadora se daña. Entonces, en ese proceso, si tú tenías aplastado para adelante, podía cambiar a neutro y después tal vez cambiaba como un poco más rápido, ¿no es cierto? Retro y parking. Y después volvía al centro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el inconveniente? Muchas personas llegaban de manejar en drive, tenían presionado hacia adelante, esperando que se llegue a cambiar hasta parking y no terminaba de cambiarse hacia parking, ¿no es cierto? La retroalimentación que tenías era en el panel del auto, que tú veías que pasaba de drive a neutro a retro a parking, y también una retroalimentación lumínica sobre la palanca. Sin embargo, entre el 2014 y el 2015, hubieron 306 incidentes que estuvieron relacionados al uso de la palanca de cambios, ¿no? O sea, la gente llegaba, se parqueaba, intentaba pasar a parking y no terminaba con el carro en parking, sino con el carro en retro o en neutro. Y cuando te bajabas, el carro regresaba o se resbalaba. Imagínense, más de 100 choques, ¿no es cierto? Casi 30 heridos. Porque la información era únicamente lumínica y digital.
Mientras que nosotros, deben cachar como quienes manejan, deben cacharlo mejor, utilizamos siempre la ubicación para saber en qué cambio está, ¿no? Tenemos como muy internalizado, en este caso sería como el sentido de propiocepción, identificar dónde se encuentra tu mano cuando sostienes la palanca para también entender en qué marcha se encuentra el carro. ¿Cuál fue la respuesta de Chrysler? Estos manes dijeron que los conductores estaban realizando conclusiones erróneas, ¿no? O sea, echando la culpa a los usuarios. Y empezaron a implementar alertas adicionales como alentar a que la gente lea el manual para que aprenda a utilizar el carro. Sin embargo, claro, lo que estamos mencionando es que este sistema, aunque puede ser más estético que otro tipo de palancas como esta, no incluye requerimientos que son básicos para el funcionamiento de un sistema, que es la ubicación. Y que además, claro, en este caso también tiene como unas restricciones, ¿no? Unos límites. Denme un segundito. Ya llegó la número 2. Súper. ¿Cómo solucionarían ustedes el problema? A partir del 2015, a partir de todos estos problemas. Sí, ya llegó tu hermano. Ya. A partir de todos estos problemas, digamos que ya el sistema, ¿no es cierto? La federación que permite que los autos salgan a la venta, ya va a subir, Olivia. Hay que esperar un rato. Les obligaron a solucionar el problema, no solo con los nuevos autos, sino inclusive con los autos que ya se habían vendido. ¿Qué plantearían ustedes como una posible solución? El uso del sonido, aunque generalmente cuando los autos están en retro suenan, ¿no? Suena pi, pi. Entonces supongo que sí debieron mantener eso. Uh-huh. Puede Y sí, ser solo otro con- tipo de retroalimentación, ajá, que no sea física. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Pero, o sea, los autos actuales, los que están saliendo ahora ya traen sensores que se paran automáticamente o frenan a, a cierta distancia. ¿No sería ya que ya vienen ya con esos sistemas ya incluidos? Sí, también, ¿cierto? Como identificar en qué momento, que de hecho es como muy parecido a la solución real. O sea, se implementó una actualización en el software del carro Hola. para que cuando el carro se apague, más allá de que muevas o no la palanca, automáticamente se ponga en parque, que es parecido a lo que dice el José, ¿no? Bien, José. A vos deberían haberte llevado a Chrysler. Hoy es otoño. Uh-huh. ¿Cómo sabemos qué quieren, qué pueden hacer, qué necesitan nuestros usuarios? investigando. Entrevistas, Uh-huh. entrevistas, encuestas. Ajá, exactamente. No estamos como justo en este proceso. De hecho, como todas las herramientas por las que hemos atravesado
nos permiten de alguna manera identificar distintos tipos de requerimientos. Estos requerimientos del usuario, requerimientos del ambiente, requerimientos del contexto, requerimientos de la tecnología, requerimientos que están dados por la misma naturaleza de la actividad, ¿no? Que es la razón por la que estamos pasando por estos 4 puntos. ¿Qué era PACT? Espérame que yo anoté. P de Persona, acto, actividades, contexto y tecnologías. eso, muy bien. Tienen que acordarse de aquí hasta que decidan dejar de trabajar en diseño. Entonces, ¿qué son exactamente los requerimientos? Las necesidades identificadas. Necesidades o deseos, ¿no? Exactamente. Entonces, Robertson lo resuelve de una manera como súper sencilla. Dice como necesidades o deseos. Rees, Roger y Sharp nos hablan de estas especificaciones, que nos dicen qué es lo que debería hacer, cómo debería funcionar un sistema en particular. Y para eso nosotros pasamos por diferentes etapas, ¿cierto? Por un lado, partimos de un trabajo con miembros del equipo de diseño, que en este caso incluye también a los stakeholders, ¿cierto? Hemos pasado también por conversaciones previas con la gente del museo, que nos dice finalmente como eso. ¿Queremos que forme parte de este sistema o queremos que esté excluido de este sistema? ¿Queremos que sea una herramienta pedagógica o queremos que esté anclado a este tipo de contenidos? Esos son requerimientos de alguna manera. Pero nuestros usuarios también nos ayudan a identificar requerimientos, ¿no? Entonces, a veces utilizando versiones antiguas del producto o servicio, o productos o servicios que estén relacionados, ¿cierto? Que se parezcan, o los productos de la competencia. Lo hacemos también identificando tareas que tengan un método similar al que nosotros estamos intentando resolver, como una visita al museo. ¿Cómo se resuelve una visita al museo de una manera presencial? Nos puede ayudar a identificar cómo plantear una visita al museo virtual, ¿no? Acuérdense como este paralelismo que teníamos entre cómo sacas un libro de manera física y cómo sacas un libro de manera virtual. E identificar como en un espejo que hay algunas correlaciones, ¿no? Más adelante vamos a estudiar las metáforas, que son una técnica súper potente para poder, claro, poner sobre la mesa nuevas tareas y nuevas actividades a partir de cosas que tú ya conoces cómo hacer. Entonces, inclusive el uso de diseños iniciales, inclusive el uso de prototipos de papel o de prototipos básicos pueden permitirnos identificar más y nuevos requerimientos, ¿no? Mi ternero. ¿Tu tenedor lo tenías tú? Ah, tiene tu hermano. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? El contexto de uso, que es básicamente el PACT, nos permite identificar cuáles son los requerimientos del usuario. Pero al mismo tiempo, el contexto de uso y los requerimientos nos permiten identificar cuál va a ser el contexto para evaluar nuestro producto y poder identificar cuáles son los criterios que nos van a permitir saber cuándo estamos haciéndolo bien y cuándo no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? O sea, nos permite diseñar y también nos permite evaluar la definición de los requerimientos. Entonces nosotros, hasta ahora, hemos pasado ya por el análisis de las personas, de las actividades, de los contextos, de las tecnologías, unos más profundos que otros. Y acuérdense en ese caso qué actividades tenían pendiente ustedes, como todavía realizar esta descripción, ¿cierto? Y con esta descripción, durante esta semana vamos a plantear varios escenarios. Entonces, de este mismo ejercicio de escenarios, ya no como escenario mapping, sino con diversas técnicas que ustedes quieran explorar, nos van a permitir identificar más y mejores requerimientos de uso de nuestro sistema. Esto nos permite identificar los requerimientos y llegar a esto, ¿no? A generar este documento que se llama los requerimientos de uso, una especificación de requerimientos de uso, que es lo que posteriormente nos ayudarán a trabajar nuestros primeros prototipos, a plantear nuestros primeros diseños, nuestros primeros conceptos, e inclusive a entender cómo podemos evaluar, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo beneficioso de trabajar en función de los requerimientos que obtenemos mediante el contexto de uso? Primero, tener como requisitos, ¿no? A evitar este tipo de accidentes que a veces pueden llegar a ser catastróficos. Imagínense como en el caso de cometer un error dentro del proceso de diseño que no permita que tu usuario esté entendiendo realmente el estado de tu sistema y que genera accidentes, choques, heridas, ¿no? Entonces, mientras mejor trabajemos nuestro contexto de uso, mejores resultados tendremos en nuestros primeros prototipos, ¿no? Esto básicamente nos permite tener un enfoque que está centrado en nuestros usuarios, un enfoque que está centrado en el ser humano. Y al mismo tiempo, que el equipo tenga una visión compartida de a dónde queremos llegar. ¿Cómo sabremos que lo que estamos haciendo es adecuado para nuestro usuario y para lo que nos hemos planteado? Entonces vamos a ver estos son como las dos categorías como más básicas en relación a los requerimientos. Primero, requerimientos que son funcionales, que son los que permiten que un sistema pueda cumplir su objetivo, ¿no? Que el sistema sea eficaz. Entonces, pensemos en el Zoom. ¿Cuáles son los requerimientos que debe tener el Zoom para funcionar? Primero, internet. Ajá, a ver, esos son los requerimientos del usuario, ¿no? Pero, de tu computadora. Pero el Zoom, el programa, si tú vas a diseñar una plataforma para poder tener clases sincrónicas, ¿cuáles serían los requerimientos funcionales básicos? Cantidad de personas. Micrófono. Que se pueda escuchar entre lo que hablan los diferentes participantes, ¿no? Ya sea con internet o con Bluetooth o con cable, ¿no es cierto? Porque digamos que el nivel de infraestructura se podría resolver de diferentes maneras. Pero de alguna manera, ya sea inclusive a través de cables ¿se acuerdan esos cables con los teléfonos plásticos que permitían que tú hables de un lado y escuchabas del otro? Ya sea ese tipo de tecnología, pero que permita que todas las personas que quieran conectarse podamos escucharnos. ¿Qué otro requerimiento podría tener? El que se pueda compartir la pantalla. Para clases, es verdad. Sí, que se pueda compartir la pantalla. Que se pueda compartir la pantalla. Que puedan participar varios integrantes. Al menos todos los integrantes que conforman una clase, ¿no? Y ahí si hacemos ya un análisis más específico, por ejemplo, de una plataforma para diseñadores, habríamos que entender cuál es el tamaño de las clases de los estudiantes de diseño de la PUSE, ¿no? Que pueden variar entre 5 y 20 aproximadamente, que es distinto a estudiantes de, no sé, de diseño de productos de la central, en donde están tal vez 80 estudiantes de la misma clase. Entonces vamos identificando como algunos requerimientos para que funcione, ¿no es cierto? Si no tiene eso, si no podemos hablarnos, no funciona, ¿cierto? Si no podemos comunicarnos entre nosotros. Pero después hay otras características que son no funcionales, que hablan de la cualidad de un producto, del look and feel, ¿cierto? Del rendimiento, de la seguridad, de la usabilidad. ¿Cuáles son requerimientos no funcionales que le vuelven más eficaz o que lo vuelven más usable? Puede ser este verdecito que se hace cada vez que habla alguien. Permite identificar quién está hablando. Puede ser. Puede ser.
¿cierto? Que nos permite identificar cuál es la persona que está hablando. Eso es de usabilidad, básicamente. A mí me permite como regresar a pensar, como, ok, es la Darry la que dijo eso. Y es súper interesante. ¿Vieron cuán fácil es identificar? Hasta la Olivia estaba preguntando ahí, porque quería que se le prenda el cuadrito verde a ni sé quién. Súper fácil identificar estas cosas, ¿no? Para diferentes edades. ¿Qué otras cosas son cualidades no funcionales? Poder apagar el micrófono. Ah, no, sí es funcional, perdón. Las reacciones que tiene, ponerse emoticones, reacciones, todo eso. Reacciones, filtros, fondos, emojis. Inclusive de apagar la cámara. Sí, ahí habría que tener como... Y ahí es interesante, vamos a ver que hay como una siguiente categorización que es mucho más compleja, ¿no? Poder apagar el micrófono. ¿Creen que es un requerimiento funcional o es un requerimiento no funcional? Es funcional. Funcional. Sí, Sí. pero también, No es estrictamente necesario para que funcione. ajá, pero como que facilita la comunicación, entonces como que se vuelve en algo que ayuda a que funcione el sistema. Ujú. Y ahí pensemos que tal vez ese no es un requerimiento que viene dado necesariamente de los usuarios. Capaz sí, ¿no es cierto? Capaz que yo puedo decir, me gustaría tener la capacidad de apagar el micrófono para para poder hablar huevadas mientras alguien más está diciendo algo, ¿no? Pero después hay un requerimiento que tal vez es más clave ahí, que creo que aporta más a esta lógica funcional, que es el requerimiento del contexto. ¿Cómo son los contextos de sus hogares? El mío, súper ruidoso ahorita, ¿no? Tengo semanas en las que son súper ruidosas. Claro que yo no puedo apagar el micrófono porque si no... A rato sí, a rato sí. Pero si es que todos tuviéramos encendido el micrófono, no solamente, claro que, no solamente que no podríamos hablar huevadas como en secreto, sino que además van a haber como muchísimas cosas que estén pasando en el ambiente que terminen generando ruido, ¿no? Innecesario en nuestra comunicación. Entonces vamos a ver que los requerimientos tienen también como una categorización extendida. Entonces, funcional nos ayuda a entender qué es lo que debe hacer el sistema específicamente. Pero también tenemos requerimientos que vienen del tipo de datos que van a manejar. ¿Qué tipo de datos va a utilizar el Zoom, por ejemplo? ¿Qué tipo de datos maneja, no? Entonces, hay datos de video, hay datos de audio, hay datos visuales, que evidentemente van a tener que ser manipulados en función de la calidad del internet, ahí sí, ¿no? Como en este caso, claro, es interesante que Zoom no tenga como esa capacidad. No sé si ustedes han utilizado Jitsi, que permite que tú modifiques la calidad en la que quieres ver los videos de otras personas. Entonces, ahorita a mí Zoom me arroja sus videos en la mejor calidad que mi pantalla puede resolver. Y eso a veces termina saturando nuestro internet, ¿no? Pero yo puedo querer ver los videos en una calidad que no sea tan alta, en 420, ¿no? En 360 dpi. Y eso va a hacer que no se sature tanto el internet de mi computadora. O lo mismo con los datos de audio, ¿no es cierto? El Jitsi también permite que tú subas o bajes el volumen de cada integrante independientemente. Entonces, si es que le escucho muy alto al Juan y muy bajo a la Caro, puedo subir el micrófono de la Caro y bajar subir el audio de la Caro y bajar el audio del Juan, ¿no? En mi computadora, y eso no modifica sus percepciones para nada. Entonces, ¿cuáles son los datos y cómo se van a manipular, ¿no? Tenemos requerimientos que vienen dados por el ambiente. Entonces, ¿cuáles son las características físicas, sociales, de los formatos de organización, de la infraestructura técnica,
en la que cada uno opera, ¿cierto? Que no es propiamente el usuario, sino el espacio que le rodea. Y también cuáles son las características del usuario, ¿no es cierto? En función de este estudio que hacemos, cuánto conocen, qué cosas usan, qué dominios tienen, cuáles son sus referentes, ¿no? Cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones también. Y son unos requerimientos específicos que nos permiten tener en claridad en nuestro tipo de diseño, ¿no? Y hay requerimientos que vienen dados del objetivo de usabilidad, del objetivo de esta idea de experiencia de usuario, ¿no? Y en función de las métricas de usabilidad podemos también definir ciertas características que permitan que el producto sea placentero, satisfactorio, ¿no? Emocional. Súper. Esto ya pasamos, ¿no es cierto? Ya presentamos nuestros personajes. Ajá. Entonces, a mí me parece como súper interesante, digamos, esta es como una primera conclusión de nuestras primeras 4 semanas. Plantearles también a ustedes como esta especialización que de alguna manera hemos visto, ¿no es cierto? De una manera como muy corta. Ahora es como ya una carrera, ya una profesión que está derivada del diseño de la experiencia de usuario, que es la investigación en UX, la investigación de la experiencia del usuario. Entonces son equipos que trabajan previo al diseño de cualquier producto o de cualquier servicio, que parten de la comprensión de estos 4 elementos, que requieren primero como ser súper analíticos, ¿no? Requieren como ser súper analíticos y tener como una capacidad de escucha y de observación muy presente. Implica tener la capacidad de relacionarse, de empatizar, de conversar con otros seres humanos, de identificar qué es lo que pasa dentro de esos ambientes, ¿no? Y de vincular todas estas expectativas dentro del proceso de diseño. Entonces, los diseñadores logran calzar súper bien dentro de esta especialización también de la investigación de usuarios, ¿no? Sobre todo quienes tienen como estas características que acabamos de mencionar. Súper. Ahora, ¿no es cierto? Nosotros hemos pasado ya por la definición de estas actividades, que fue lo que conversamos la semana pasada que teníamos pendiente. ¿Cuáles son las actividades que cada uno ha planteado en relación a la experiencia del museo, ¿cierto? Y hablábamos de, por un lado, experiencias totalmente físicas y por otro lado, experiencias totalmente virtuales, que guarden relación con este sistema de realidad virtual. Entonces, cada uno ha investigado dentro de diferentes actividades en el mismo grupo. Y al mismo tiempo, cada uno ha investigado distintos usuarios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a enriquecer este listado de requerimientos en función del trabajo colectivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a intercambiar actividades o a empezar a intercambiar usuarios. Personalmente, creo que es más interesante que cada uno de los integrantes del grupo se especialice en una actividad y que se dé el trabajo de conocer a todos sus usuarios, ¿no? Que se dé el trabajo de conocer a todos estos usuarios persona que hemos desarrollado. Entonces, lo que vamos a hacer es intercambiar nuestros usuarios, ¿cierto? Creamos una sola bandeja en donde se encuentran todas nuestras fichas persona, que ya los conocemos entre todos y que si no los conocemos bien, nos demos como otra vez el trabajo y el tiempo de presentarlos entre nuestros compañeros de equipo y que asumamos la actividad que cada uno seleccionó, ¿cierto? Cómo navegar dentro de un espacio tridimensional,
cómo aproximarnos a una obra dentro de un museo, cómo utilizar una herramienta pedagógica digital en clases, cómo, yo qué sé, hay como un montón, ¿no es cierto?, de actividades que podemos identificar que estén vinculadas al quehacer de nuestro producto. Entonces tú coges las 3 personas de tu equipo y planteas 4 escenarios. Estos 4 escenarios que vamos a plantear corresponden todavía a los escenarios relato, ¿no? ¿Se acuerdan de los escenarios relato? ¿Nos acordamos de los escenarios relato? Sí. No. Bueno. Voy a ponerles el mapa. Ajá, acá, ¿no? Entonces estamos trabajando en esta área. Acuérdense que nosotros todavía estamos en este proceso de comprensión, ¿no? Y de hecho, como para ser un poco más precisos, estamos acá. Ni siquiera nos interesa todavía generar mucho nuevas ideas. Tal vez sí empezar a probar algunos requerimientos, especificar algunos requerimientos, ¿no? Entonces vamos a trabajar a través de las historias de los usuarios y a través de los escenarios conceptuales, que si ustedes se acuerdan, hacen referencia a la abstracción, ¿no? No llegamos a especificar exactamente qué tipo de tecnología, sino estamos más preocupados en entender qué personas realizando qué actividades en qué contextos, ¿no? Entonces, en grupo, cada estudiante tiene un mapa de actividades y cada equipo tiene al menos 3 personas. Utilicen las personas de todo su equipo y piensen cómo esta persona, cómo este usuario realizaría la actividad que yo he mapeado. Y vamos a explorar diferentes situaciones, ¿cierto? Vamos a trabajar con escenarios relato y con escenarios experimentales. Entonces, documentemos estos comportamientos con diferentes técnicas, videos, voice notes, storyboards, post-its. Y de todos los procesos vamos a empezar a identificar requerimientos. De todos los procesos vamos a empezar a decir, ok, el sistema tiene este requerimiento, necesita ser así. Este sistema necesita esto para funcionar. Este sistema parece que va a manejar este tipo de datos. Este sistema parece que necesita estas características de usabilidad para que pueda ser eficiente, ¿no? Este sistema necesita estos requerimientos para que funcione. Por cada integrante del equipo, al menos 2 escenarios relatos y un escenario experimental. Si quieren incluir más, mejor. Bien hechos, ¿no? Experimental no significa cualquier cosa. A ver, profe. ¿Ah? A ver, lo que tenemos que proponer son ya como productos o lo que dijimos la anterior clase en el mapping del 3D.
Ujú. esas tres cosas, pero no están como directamente relacionadas aún con el museo, sino que usamos como opciones de su rutina diaria que podríamos transformar en algo en 3D. ¿Cuáles Por son las ejemplo, actividades que ustedes mapearon? el uso del código QR para entrar a WhatsApp es algo que ellos hacen y que podría estar relacionado con el mundo, con la realidad virtual, porque ahí dimos una oportunidad. Ujú. De igualmente mapeamos el uso de filtros y el uso de las cámaras, que igual podría hacerse uso de escenarios 3D, como que aún no están completamente relacionados con el museo, sino con cosas que ellos hacen todos los días. Ujú. Entonces igual, ajá, pero ahorita como que me perdí en todo lo que dijo, entonces esas cosas tenemos que experimentar, o sea, hacer un escenario experimental de ¿cómo fue lo que dijo? De referencia. Ujú. Tienen esas dos, perdona, y tienen también alguna experiencia de museo en sí. De museo no, lo que hicimos fue relacionar, por ejemplo, la realidad virtual, investigamos con lo que ellos hacían diariamente y tenemos algunos ejemplos de cómo utilizan otros museos el código QR y cómo utilizan otros museos la cámara para mostrar la realidad virtual dentro de museos, pero dentro, o sea, pero de otros museos, no de la lavada. Ujú. Súper, Sí, súper. y hicimos también otra opción que no mapeamos, porque solo mapeamos, o sea, no, sí hicimos como el desglose de cómo hacen estas actividades, los cuadritos, que me parece que era ¿cuál era, Carito? ¿Te acuerdas? No me acuerdo de ese porque no desglosamos. No sé de las actividades, de cuál de la que hicimos ayer o el sábado. El sábado, el La que último, ¿te hicimos acuerdas? el sábado era la de prender la compu, el celular, los Sí. filtros, y la de ayer fue la de la impresión 3D de la figurita. Ajá, eso también de la impresión 3D. Eso era como un ejercicio porque no teníamos planeado hacer una impresión 3D. Eso hicimos como un ejercicio tipo igual de, como para aplicar lo que nos había enseñado de los pasos, de condiciones, ideas. Ujú, ¿Eso qué tiene que ver con lo que... ujú. A ver, en general, ¿no es cierto? Nosotros sí podemos incluir, y acuérdense, hola Pato, ¿cómo vas? Acuérdense que sí podemos incluir, ¿no es cierto?, exploraciones de otros elementos que puedan guardar relación, como el uso de cámaras, y en este caso serían como de dos tipos de cámaras, ¿no es cierto? Cámaras para escanear códigos o cámaras para, como Filtros. para, Ah, ajá, para trabajar como formatos de virtualidad aumentada. ujú. Pero sí deberíamos incluir al menos un elemento que esté más relacionado a la visita del museo en sí. Es que en las opciones solo nos decía relacionado al 3D. Nos decía en los requerimientos del deber, decía relacionado al 3D. Todo estaba relacionado al 3D. Ujú. Sí, probablemente eso fue falla de actualización del documento mío. Y perdón por eso. Pero pueden ser, como en este caso, 3D virtual, no necesariamente 3D físico. Sin embargo, claro, de las actividades que tenemos mapeadas, seleccionemos cuáles son las que guardan más relación y planteemos una actividad también que sea de museo. Planteemos una actividad que sea de museo, que nos permita identificar estos posibles requerimientos que va a empezar a tener, ahora sí ya pensando en nuestro sistema, ¿cierto? Aunque sean otras actividades periféricas y paralelas, cachar cómo, en qué contextos trabajan, entender cuáles son las cosas que puede hacer y cuáles son las cosas que no puede hacer, entender en qué momento se encuentra con compañía de qué personas, nuestros usuarios, ¿no? Identificar cuáles son los objetivos que tienen dentro de las distintas experiencias que realizan.
que nos permitan tener una idea de cuáles serían los requerimientos de un sistema de realidad virtual en el museo. Entonces, tenemos 3 actividades, cada uno se hace cargo de una. Por ejemplo, Caro de QR, Pato de compartir pantalla, Darly de visita al museo. Y todos se prestan sus usuarios. Entonces, ahora yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que haría mi usuario número 1 en este escenario de intentar escanear el código? Entonces, mi usuario número 1 no era muy bueno con la tecnología y le prestan el teléfono porque él tampoco tenía teléfono y no entiende qué hacer. Entonces termina como leyendo un instructivo, pero se confunde más hasta que recibe la asistencia de otra persona. Y eso nos va a permitir entender como, ok, debe haber como de ley una instrucción o probablemente la manera en la que puede aprender deberá ser a través de unas tutorías en clases. Pero capaz que mi usuario 2 es un man que utiliza como muchísimo videojuegos. Entonces, como esta lógica de videojuegos le permite a él también conocer cómo realizar la misma actividad. Y probablemente mi usuario 3 está como, yo qué sé, es intermedio, también como trabaja mucho con videojuegos, pero justo no había internet dentro de su casa, entonces tiene que hacer como todas estas actividades en un espacio paralelo. Entonces, la misma actividad a través de la exploración de 3 usuarios diferentes puede arrojar distintos requerimientos de uso, ¿no? Distintos requerimientos funcionales, distintos requerimientos de datos del sistema. Ya, profe. Sí. Súper. ¿Dudas? ¿Otras dudas? Podemos intervenir en el espacio físico del museo, sí, ¿verdad? Claro, claro que sí. Claro que sí. Súper. Entonces vamos a abrir los equipos de trabajo. Vamos a empezar a desarrollar, ¿no es cierto? Durante esta hora, estos distintos escenarios. Vamos a obtener nuestros primeros requerimientos. Conversen entre ustedes de nuevo a través de sus usuarios para que todos tengan como claridad de cuáles son estas personas con las que estamos tratando. Y acuérdense que a las 4 de la tarde van a llegar el Gabo y la Carla para conversar sobre los proyectos de Transmedia para el transporte, ¿no? Era hoy. Ah, sí. Era hoy, es hoy, no era hoy. Ya, profe. Si quieren, como unos 15 minutos antes de las 4, los traigo de vuelta y organizamos los otros grupos para que se preparen si necesitan conversar algo, ¿ya? Ujú. Súper. Producción. Les había comentado, ¿no es cierto? Esta es una práctica que nosotros, que nos interesa como mucho desarrollar, que forma parte de este proceso de acompañamiento para el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto? Estamos como en las últimas 4 semanas, desde el último mes, en el que vamos a trabajar sobre el proyecto número 1, que es Transmedia para el transporte. Entonces, la idea es que todos los lunes, entre 4 y 5, tendremos estas sesiones en las que compartimos todos los profes y podemos revisar de manera integral el proyecto. Ya vas a ver. ¿Me enseñas? ¡Tarán! Wow. Mira, acá. Ujú. Bien. Entonces nosotros sabemos lo que van haciendo de manera parcializada, ¿no? Desde cada una de nuestras asignaturas. Sin embargo, sí, estos espacios se prestan para poder socializar de manera más general cuáles son las estrategias que han asumido y que asimismo nos vayan contando ustedes. Es como esto es un espacio de 2 vías, ¿no? Queremos entender cómo avanzan y también queremos entender cuáles son los vacíos que necesitan como más refuerzos para poder alcanzar el desarrollo de sus productos. También dependiendo de
y entendiendo que cada proyecto se puede orientar hacia caminos que sean ligeramente diferentes, ¿no? Entonces, nada, pues les damos la bienvenida al Gabo, a la Carlita. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la presentación de los proyectos. Porfa, empiecen Transformers. ¿Qué es del Sergio? Chicas. Dijo que tenía que ir a hacer unas cosas. Ujú. Ok. ¿Y con quién más estás, Darly? La Cris está también acá. Conmigo. Y más darles. Con Cris. Con la Darly. Sí, caché. Porfa, empiecen, chicos. No está como definido, ¿no es cierto? Un tiempo específico para que les tome, pero más o menos tengamos en cuenta que son 4:20. Entonces, es decir, máximo nos tardaremos 20 minutos en conversación con cada uno, ¿no? O sea, con cada grupo. Puede ser menos, pero sí, es como el límite. Ya, Carito, porque ¿puedes después del modelado compartir yo el lo documento? Dale, Pato. No, yo no veo. No, ya compartí. Bueno, así súper rápido, como que lo que hemos hecho en nuestro plan de trabajo, empezando pues obviamente por lo del problema, que es lo del escaso nivel de propuestas comunicacionales, sobre todo dentro de este contexto de lo ecoamigable y tratar de transformar como esta comunidad. Y en sí, o sea, dentro de esto, el problema principal era la contaminación generada por vehículos, principalmente por nuestra comunidad universitaria, que eso ya se explicará como más a detalle en nuestro público. Bájale un poquito. Ya. Igual dentro de este mismo contexto de pandemia y la virtualidad en la que ya prontamente vamos a estar como retornando las actividades presenciales, entonces nuestra propuesta o en sí a lo que nos enfrentábamos no solo iba a tener que concentrarse en lo virtual, sino que ya con vista a que también las personas iban a interactuar de manera física. Entonces con esto pues diseñamos un sistema transmedia, que ya vamos a explicar todas las partes cómo se involucran, que va a ser principalmente esto, o sea, su objetivo el crear esta comunidad ecoamigable, que aquí vienen los objetivos. Dale. Ok, entre los objetivos, en el objetivo general tenemos generar un sistema gráfico de guía que ayude a las personas, a concientizar a las personas del uso de distintos medios de transporte que sean ecoamigables para jóvenes, o sea, esto está enfocado entre los jóvenes adultos de 18 a 30 años de edad de la Universidad Católica. En los específicos, crear esta dinámica funcional entre lo virtual y lo real a través de un sistema de reto-recompensa que motiva a nuestros usuarios a realmente, o sea, a retomar esta acción. Desarrollar un juego a través de Stencil que se adapte al contexto de la ciudad de Quito y que maneje una dinámica de registro por el usuario. Incentivar la formación de una comunidad universitaria con mentalidad ecoamigable, que reconozca el contexto actual del cambio climático mediante el apoyo de los medios tecnológicos con las redes sociales, como las redes sociales. Yo les voy a hablar acerca del público objetivo. En una descripción general decimos que son adultos de un rango de 18 a 30 años de edad y estos pertenecen a la Universidad Católica. El perfil demográfico es Quito, Ecuador. El perfil psicológico de estos usuarios son adultos con poco conocimiento o indiferencia acerca de la realidad del cambio climático en la actualidad, pero también con una gran influencia y experiencia en medios tecnológicos y con mentalidad abierta y personalidad aventurera y grandes consumidores de redes sociales.
Los objetivos de la experiencia del usuario son llamar a la aventura y una emoción por el desafío. Se les pone a prueba con sus propias capacidades y habilidades para trabajar en conjunto con otras personas que buscan los mismos retos. Dentro de las investigaciones, investigamos el impacto ambiental del transporte en el Ecuador, donde encontramos diversos medios. Por ejemplo, el bus es uno de los que aporta, no solo con esta contaminación, sino que también ayuda a las personas a que se trasladen. Diariamente, cada bus podrá trasladar unas 3.000 a 4.000 personas. También tenemos automóviles que aún no hay muchos en Quito, pero hay unos pocos que funcionan a base de electricidad. También están los patines, los patinetas, entonces nosotros según esta investigación nos enfocamos en esos medios, sobre todo en los que más usan. Ya. Ya bájale más. Aún más. O sea, ya con todo este contexto acerca del cambio climático, la contaminación aquí en nuestra ciudad, los medios que se usan aquí y que pueden ser como reemplazados o que son adecuados para los estudiantes. Entonces, salimos con la propuesta que, bueno, está basada en dos referentes principales, la app Avítica y Pokémon Go, que bájale. Y ya, en sí, ahí. El eje o la base de nuestro proyecto va a ser este videojuego de rol aventura con dinámica de registro, que fusione lo virtual con lo real en una serie de desafíos y retos, tanto individuales como grupales, en este contexto de ayuda contra el cambio climático. Entonces, o sea, partiendo del videojuego va a salir como todo el resto de elementos que van a ayudar como estos objetivos de los que les hablamos. Bueno, esto de los elementos formales solo es un análisis de cómo va a ser nuestro videojuego. Bájale. Que como mencioné arriba va a ser principalmente de registro, es decir, que los usuarios al usar esta aplicación van a tener que estar como subiendo la información para que se lea, tipo fotografías o acertijos que vamos a poner. Tipo como una aplicación en la que registras tus hábitos, que es la referente principal de Avítica. Y ahora sí, yendo a lo de la narrativa, el arquetipo que escogimos para el producto es del explorador. Estamos ofreciendo una aventura. La estructura narrativa va a ser interactiva, de qué tanto va a estar, o sea, la historia como en el videojuego, como los retos que van a hacer en la real. Bájale. A ver, así espérame, para contarles la historia en pocas palabras. La historia de este videojuego del que va a partir como todo esto, se trata de Echo, que es un chico muy ensimismado que vive al centro de un Quito distópico. Mismo que un día empieza a sufrir estragos por misteriosas criaturas que aparecen en varias partes de la ciudad y se desvanecen habiéndose llevado personas y objetos preciados. En esta ocasión, Echo se verá envuelto en uno de estos altercados, donde perderá lo que más le importa, su casco de realidad virtual que representaba gran parte de su día a día. Así que se embarcará en una aventura para descubrir el origen de estos monstruos y recuperar lo que consideraba su vida. Ya, esa es la historia. Y así, José, explícales lo del rompecabezas, lo de la aplicación de animación. Ok. Pues tenemos el rompecabezas, el cual se va, mientras vas pasando ciertos niveles, vas avanzando en el juego, vas obteniendo estas piezas que en este caso tenemos el panecillo futurista, tenemos el, ¿cómo se llama este? Centro metodológico, que es como hacía está el Polichimbía, está
interplanetario. Tenemos el teleférico. Disculpa. Ajá. Profe Gabo, no sé si sea como adecuado ahorita presentar la infografía para que se vea mejor visualmente lo que estamos explicando o no. La tienen de una, sí, porque justo le conversaba a los profes y creo que no van a poder estar mañana, entonces si tienen ahorita de cabeza. Ya. Ahí voy. Bueno, a ver. Aquí está lo de la narrativa que les había explicado. O sea, disculpa, José, ya te doy la palabra. Lo de la narrativa, Vale. que va a ser con el estilo visual o conceptual de Cyberpunk. La historia que ya les conté, de que va a ser Echo, un chico ensimismado que va a ir en busca de lo que consideraba más importante en su vida. Les voy a dar como la vista general de lo que se va a tratar, más o menos conceptualmente. Este Quito futurista, donde van a haber 5 misiones principales en el juego, cada una con sus retos respectivos, o sea, va a ser el nivel en virtual, en el móvil, y van a haber retos en la vida real que van a estar como con rutas trazadas mismas del mapa de Quito, donde o sea, los usuarios van a poder explorar y resolver acertijos tanto valiéndose de su aplicación como de sus habilidades en la vida real. Igual pueden hacer equipos y todo. Ya, aquí paso a lo de José, que está hablando cómo van a interferir las distintas materias. Ay, se Ya, ahí, José, ahí puedes hablar. Ok. Lo que estaba comentando, que tenemos esta división de 5 partes que al unirlas y reclamándolas, a medida que vamos avanzando, logramos tener o sea, esta pieza final que es lo que se puede ver justo en la mitad del centro. Eso sería donde entraría la materia 3D, que es donde vamos a desarrollar estas piezas que se pueden imprimir en este caso y tendríamos el completo. Bueno, y como se puede visualizar, tenemos qué materias influyen dentro de este proyecto y cómo nos aporta, como en el caso de medios audiovisuales, que sería la narrativa, este desarrollo de códigos QR, los afiches, los murales, cómo se va a hacer la campaña social a través de las redes sociales, y cómo aporta también el taller, que es dentro del videojuego Stencil, que es este que se anida a lo virtual y lo físico, en este caso. Y cómo se desarrolla el sistema dinámico entre los desafíos virtuales y los reales, conexión como un ejemplo como EcoFriendly. Pues eso sería, entonces, no sé si se me cachó lo de el rompecabezas, cómo va a funcionar. Bueno, entonces... O sea, van a ser, de lo que dije, que van a ser 5 misiones. Cada misión, cada que completen una, se les da una pieza de este rompecabezas que van a ir armando para al final conseguir como el trofeo. Este rompecabezas va a funcionar como un trofeo cuando finalice el juego. Entonces, ya estábamos armando la estructura de esto, pero aún nos falta. Pero el punto es que tienen que ir armando las 5 piezas, recolectarlas conforme vayan avanzando. Estas piezas van a ser representativas de la narrativa que les hablamos y pues prácticamente se pueden ver aquí en el centro como una idea de cómo van a ser, que van a ser 5 escenarios, empezando desde la introducción, conociendo al personaje y a su compañero del que no les hablé. Los usuarios van a tener un guía que les va a ayudar como con consejos y dándoles un manual de cómo se usa la aplicación, de cómo se completan estas misiones, que va a ser este cerdito llamado Punk, que dado el contexto de un Quito futurista, va a ser un cerdito que tiene un dispositivo de comunicación avanzado
por lo que le va a ayudar a ECO en sus misiones. Entonces, o sea, empezando desde la introducción hacia los siguientes actos en que van a conocer a un científico en el planetario que va a estar investigando estos altercados y les va a mandar una misión al panecillo para que vayan a lo alto y vean de dónde vienen estas criaturas, cuál es su origen. De ahí hacia el teleférico, donde se van a encontrar con una criatura que es la que está creando todos estos altercados, estos monstruos que se está llevando los objetos preciados y las personas. Y para el final, la última misión, descubrir que detrás de todo esto estaba un robot que viene a ser la representación de las personas que estaba torturando a esta criatura y que esta criatura solo se estaba devolviendo todo el daño que le han hecho. Entonces, aquí hay puntos importantes en el sentido de que al dirigirnos a un público que es indiferente ante los cambios, ante las consecuencias del cambio climático, tratamos de, con la trama, cubrir o hacer como esta representación de lo que viene a ser la lucha contra el cambio climático, como uno estando ensimismado en su mundo no se da cuenta de lo que está pasando afuera. Entonces no es hasta que pierde algo que se ve obligado a salir y descubrir aquello que está ocurriendo. Entonces es como esta metáfora que va a invitar a los usuarios, llamándolos por la historia de Cyberpunk, y al final con la consecuencia directa de ayuda a la ciudad, al planeta y a crear esta comunidad de la que les hablamos. Entonces, aquí nomás solo como último punto lo de los valores que Juan puedes decir que es en lo que se basa como todo este proyecto. Partiendo por los valores trascendentales, buscamos una empatía con el medio ambiente, también crear una comunidad que busca un cambio social y una purificación ambiental. En los valores morales, buscamos generar una constancia de interés y actividad con medios de transporte ecoamigables. En valores morales, buscamos presentar nuevas formas de movilización para usuarios de la PUSA. En valores biológicos y racionales, lo que se busca es reducir la contaminación por medio del CO2 y una salud y bienestar a través de la actividad física para los usuarios. Eso en sí. Gracias. Ya, gracias, fue como ya. Sí, vemos el otro creería que documento, sí. comentamos este primero. Sí, primero, yo creo que, dividamos así por tiempos para como ir como respetando un poquito también lo que cada uno ha decidido como ir hablando, ¿no? Súper. Carlita, Gabo. Sí, yo tengo algunos apuntes sobre la situación. A ver, creo que la parte de la narrativa no está mal, realmente creo que está bastante bien. Me gusta mucho la ciencia ficción. Creo que es algo que no importa el rango de edad, y por eso es algo que aplaudo en el trabajo, en la narrativa. No importa el rango de edad, la ciencia ficción siempre nos va a llamar un poco, porque queremos saber qué va a pasar en el futuro, y eso es innegable en nosotros, en los seres humanos. Creo que esa parte está súper bien. Me preocupan un par de cosas. Creo que la que más me preocupa es la conexión con el usuario. Porque está bien que la historia es chévere. Es chévere la historia del cyberpunk y todo esto, pero no... Y los valores que han encontrado, los valores fundamentales del proyecto, creo que también están bastante bien, están súper bien escogidos. Sin embargo, no cacho muy bien en qué momento el usuario se va a sentir comprometido, por decir alguna palabra, en usar el producto. O sea, ¿qué es lo que lo va a llamar sentimentalmente? Y va a decir, cuando yo use este producto, entonces las cosas van a mejorar. O yo creo que van a mejorar. Esa parte la veo todavía un poco suelta. Yo he puesto algunas cosas aquí, además de esta de aquí, que tienen que ver, como por ejemplo lo del recorrido. Entonces ustedes tienen ya seteado que va a empezar en el panecillo, después en la torre, en las torres eléctricas y esto. Ese recorrido, que es un recorrido real,
también debe tener un porqué. No lo veo aquí, estoy seguro que debe tener un porqué para ustedes. Pero no está aquí, y yo creo que es importante que tenga una justificación que no solamente sea gráfica, porque quedó bonito así, sino una justificación que nos diga realmente por qué el recorrido nos da algo más. Es un recorrido donde hay mucha contaminación y la gente va a pasar por allí y va a decir, esto es un asco, mejor las cosas con transporte alternativo. Esa parte creo que también está un poco suelta. Y qué más, y ya, ese par de cosas. La conexión con el usuario creo que es lo más importante, porque es importante que uno juegue un juego o uno tenga contacto con un producto transmedia, en este caso como el que están haciendo, como el que estamos desarrollando, pero ese contacto no puede ser a la fuerza, tiene que ser un contacto en el que tú te sientas convencido de la situación. Yo creo que esta parte del convencimiento, yo sé que no se puede ver todo en una infografía, ¿no? También entiendo esta parte, pero se los digo para que lo tengan presente, ¿no? Para que lo tengan, lo tengan allí súper listo, ¿no? Que entiendan que no solamente tiene que ser vender el producto, sino que la persona se sienta convencida de consumir el producto. ¿Ya? Y está súper linda la infografía, pero ahí ya los piropeo mañana. Ahora sí me toca. A ver, igual, algunas cosas que me fui anotando por ahí, muchachos. Por un lado, la explicación de su proyecto, 0 estrellas. No están convencidos de absolutamente nada, entiendo. Estamos en la mitad del proyecto y están todavía con ciertas cosas en veremos, pero aún así, traten de comprarse ustedes mismos la idea para que puedan vendérnosla de una mejor manera, porque si no, ustedes incluso hablan con un tono de duda que se siente el signo de interrogación súper clarito. Entonces, cuidado con eso, así como que súper aparte del proyecto. Respecto al proyecto, coincido, chao mi amor. Respecto al proyecto, coincido con el Gabo que no siento la vinculación con el usuario. Dentro de sus valores, incluso ustedes decían que esto está vinculado para los usuarios de la PUSE, nosotros sabemos que está vinculado para los usuarios de la PUSE, pero está súper generalizado, o sea, esto puede servir para la gente de la universidad como para cualquier otro ciudadano de Quito o incluso de otra ciudad, que eso es una ventaja que podría transformarse en una desventaja. O sea, no lo pongo como si fuera bueno o malo, sino tengan conciencia de eso. Tienen un usuario mucho más grande de lo que se les planteó dentro del proyecto. La infografía sí está lindaza, ahí sí 5 estrellas, pero tengo una duda, ¿por qué es un chancho, su compañero? ¿De dónde salió el chancho? O sea, ya, futuro apocalíptico y dejamos de comer hornado, no sé, ¿por qué es un chancho? Dentro de esta mentalidad y los valores acerca de lo ecoamigable, será ser como más consciente con la naturaleza, pensamos en algo que no sea tan común como un perro o un gato, sino más un cerdito, por la discusión que hubo en la presentación de lo de Transmedia, la primera presentación. Se discutió un poco acerca de esta conexión con los demás animales, no solo con nuestras mascotas. Entonces pensamos en algo fuera de lo convencional. O sea, podría haber sido un chancho o una vaca y también una zarigüeya. No necesariamente un chancho. O sea, si me decías es una cucaracha sobredesarrollada, digo, ok, ya, tienes razón. No podría ser otra cosa que no sea una cucaracha, pero no sé, me quedo un poco así como que, ya, porque te conozco, te la compro, pero extraño. Pero el chancho tiene un casquito, ¿qué más quieres? Tiene un casquito. A mí me gusta la idea, a mí me gusta la idea de O sea, este perdón, la animal vaca que por podría lo ser- general se lo come, que ahora ya no. Porque sigue formando parte del, o sea, es parte del mismo discurso, ¿no? O sea, es parte del discurso de una nueva relación con el ambiente.
¿Ves? El Sabo sí. debería estar en su grupo para que los defienda. En ese sentido podría ser una vaca, una gallina, un chancho, pero probablemente el chancho tiene como, ajá, cabe mejor en la bici que la vaca. La vaca te podría jalar en la bici, ¿cachas? No llegarías rápido, pero llegarías. Ajá, voy a decirles igual algunas cositas porque nos estamos pasando del tiempo. Ya ven como esos 20 minutos se nos fueron volando. Y de ahí el último comentario es respecto a la narrativa. No está mal, no está para nada mal, pero es complicado recurrir al viaje del héroe, que es algo con lo que ustedes ya están familiarizados, lo vienen trabajando desde que creo que se los presentó el Javi Jiménez en tercer o cuarto semestre. Entonces, podemos enriquecer este viaje del héroe. ¿Ustedes pensaron este mecanismo de rompecabezas de las 5 piezas extra? En esa recompensa de las 5 piezas, podríamos complementar con historias paralelas. Por ejemplo, de esta forma se desvía la línea narrativa y no tengo el clásico cuento del príncipe que va a salvar a la princesa y ya. Eso como recomendación. Ahora sí, dale, Cholo. Uh-huh. Sí, primero que nada, ¿no es cierto? La infografía es como un recurso súper interesante para mostrar todo el contenido que han desarrollado, mientras que el Word es un pésimo recurso. Entonces, ustedes tuvieron un poco de tiempo para preparar esto. Está bien, el documento de Word está súper bien como un registro de la tarea y es súper útil para nosotros, pero para la presentación, pésimo formato. Después, a mí me gusta que todas las cosas que han presentado, se me quedan como pendientes de un montón de cosas, ¿no? Claro, los otros profes no terminan de entender cómo está concebida esta idea de la aplicación, por ejemplo, o del videojuego, porque no logran visualizar nada, ¿no? No hay un recurso ni cosas que ya tenemos, como el video del prototipo que les permite entender, y al mismo tiempo yo no sé cómo está pensado las piezas tridimensionales, porque no me permiten ver, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene como muchísimo sentido mejor mostrar una imagen, un pequeño GIF, 5 segundos animados que permita que el resto comprenda mejor la idea que ustedes ya conocen, pero si no la muestran, no se entiende. Después, alrededor de la historia, a mí me gusta como el tema de la ciencia ficción. Me parece interesante la posibilidad que tenemos de interpretar lo que puede llegar a ser Quito si es que no hacemos algo a través de esta idea de futuro distópico, ¿cierto? Desde la ciencia ficción. Pero sí me gustaría entender, cuáles van a ser estos mensajes específicos que me van a llevar a realizar como estos cambios en mi comportamiento actual, ¿no? Que entiendo que van a estar vinculados con las mismas actividades de recorrer en bicicleta de un punto A a un punto B, ¿cierto? Como saber cuáles van a ser estos mensajes puede ser súper interesante y puede tener una relación directa con lo que les decía el Gabo. O sea, ¿cuál va a ser mi motivación para jugar este juego? Entonces, en ese sentido, igual nosotros vamos a conversar en un momento, o sea, creo que en esta semana, sobre los placeres del juego. Y los placeres del juego... Espérenme un segundo. Bueno, poquito. Entonces, los placeres del juego se puede vincular como muy bien desde la parte lúdica, ¿cierto? Cómo motivamos a las personas a jugar desde estas distintas motivaciones que tenemos todos, ¿no? Relacionadas con los distintos tipos de juegos. Y desde las mismas ideas del diseño emocional, ¿no? Y los diferentes tipos de procesamiento de las emociones. Y ahí creo que es clave también como volver ya como a una manera, tal vez como en ese sentido sí un poco más estructurada de cuál es la primera pieza que va a ver mi usuario y a dónde le va a conducir.
Y esta pieza, ¿cómo se vincula con esta otra propuesta, no? Porque ahorita están como todo todavía, muy, muy mezclado. Deberíamos como trabajar en desagregarlo y entender si, ya, ok, el primer acercamiento que va a tener mi usuario va a ser a través de las redes sociales. Pero ¿cómo llega a esta red social, no? O lo primero que va a hacer es descargarse el videojuego. ¿Y cómo va a saber que tiene que descargarse este videojuego? Y después de completar el primer nivel, ¿en qué termina? ¿No es cierto? Hay esta pieza 3D que le escanea y después ¿qué hace? Vuelve al juego, se va al video, le aparece como un mensaje distinto la siguiente semana en la red, como tener esta cosita como un poco más orquestada para tener claridad en la secuencia y en cómo la historia se cuenta a través de los diferentes medios, a través del tiempo, ¿no? Y a través de esta idea de diferentes espacios virtuales. Sí, sobre todo, me gustan como estas cositas, el nombre Eco, me parece como increíble. El chancho, ¿cómo se llama? Unk, o Punk. 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 Como. Oh. Pensé que era Unk, de Unquito, alguna cosa así. Pero eso, y la última recomendación para los dos grupos, ¿no es cierto? Hay un trabajo como súper fuerte porque, claro, ahorita si se dan cuenta, tienen como pensada toda su ilustración en un formato plano, ¿no? Flat. Pero entender cómo vamos a pasar esto al 3D y cómo vamos a pasar esto a los medios audiovisuales y cómo vamos a pasar esto al pixel del videojuego, va a ser como una tarea compleja. Eso, queridos. Porfa. Deja de compartir, Pat. Porfa, Pato, deja de monopolizar Gracias, Pat. la pantalla. A ver. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, nuestro producto transmedia, vamos a empezar con la frase inicial, que es: cuando yo crezco, el mundo también. Nombre: transmedia para transporte. Acción: uso de transmedia para promover la concientización. Público objetivo de 18 a 25 años y solución: sensibilizar al público para lograr concientizar acerca del cuidado de la casa común y de los usos de medios alternativos de transporte. Entonces empezamos con cuáles son los problemas de diseño, que es la inexistencia de elementos gráficos que comuniquen cuáles son los diferentes métodos de movilidad alternos, ausencia de un sistema que motive a usar estos métodos alternos. Continuamos con el público objetivo, que son estudiantes. Esto voy a leer rapidito porque ya es casi lo mismo. Edad de 18 a 27 años, perfil demográfico, que son adultos, femenino y masculino, educación superior de la PUSE, perfil psicológico, ideología ecologista, ambientalista, mentalidad adoptada para el uso constante de dispositivos electrónicos o móviles. El objetivo general es diseñar piezas gráficas las cuales informen y motiven al usuario a usar los diferentes modos de transporte que existen. Utilizamos un budget persona mediante una investigación en donde definimos los diferentes datos como intereses, retos, objetivos, frustraciones y hábitos, que si quieren les leo. Entonces el perfil es un estudiante de la PUSE interesado en el cuidado del medio ambiente, que convive con su familia, vive en Quito, amante de la cocina, usualmente hace ejercicio, intereses, le gusta el cine, fanático de series, introvertido, usa con frecuencia Instagram, amante de los animales, y los retos en su vida es combinar la estabilidad profesional y personal. Los objetivos: terminar su carrera, estudiar otra, abrir una panadería, tener restaurante vegetariano. Sus frustraciones: no contar con suficientes recursos o tiempo, dinero y problemas familiares. Con estos intereses pues procedimos a elaborar cuáles son los conceptos fundadores con los que vamos a trabajar, los cuales son empatía, responsabilidad, compañerismo y protección. Y el arquetipo que elegimos al final fue el cuidador. Con esto definimos una narrativa. La narrativa se trata de dos chicos que están enfocados en
en su cuidado, el uno físico y el otro mental. Se despiertan mientras cada uno hace sus diferentes actividades. Desayunan y liberan un corazón. El uno hace ejercicio mientras el otro medita y liberan otro corazón. Del otro lado podemos ver a un oso polar con su corazón todo roto por el calentamiento global. Los chicos eligen su medio de transporte al estar con sus amigos. El uno libera un corazón y el otro, al estar haciendo ejercicio, el otro también libera otro corazón y nos volvemos a trasladar al escenario más triste donde vemos a los polos derritiéndose y esos corazones llegan allí al hielo, a endurecer el hielo. Entonces, esto es como se vería más o menos el corto que queremos hacer. ¿Qué queremos comunicar? Perdón. Lo que queremos comunicar es que deberíamos transformar el amor propio para el beneficio de la casa común. ¿Y con qué elementos lo vamos a hacer? Con el juego, los mandos 3D, el uso de redes y el material audiovisual. Que se empezaría evidentemente por el material audiovisual, dando a entender esta historia. El juego se tiene que jugar como siempre en grupo, en compañerismo, en donde reforzamos estos conceptos que es de compañerismo, y de igual manera en la historia se refuerza esto de unirnos para hacer algo. Y en redes se piensa hacer como esta interacción con todos los usuarios para que queden de acuerdo en dónde pueden reunirse, en dónde pueden, yo qué sé, como que juntarse para venir en el mismo auto, cuáles son las rutas para venir en bicicleta y cosas así. Entonces se planea como unir al mismo y generar como el compañerismo y la concientización, que es de un poquito de una manera más egoísta porque se apela como al cuidado propio que se expande al cuidado del medio ambiente. Eso es nuestro proyecto. Y lo dije rapidito porque ya se acaba. Ah, y ahorita Chris va a hablar. Ya, ahí voy. Bueno, aquí está un poco y les voy a explicar acerca del proyecto Transmedia para el transporte. Bueno, tomamos como referencia Pico Park, que es un juego semejante en el cual consta, bueno, es un juego de estrategia en equipo, en el cual consta que es un juego de multijugador. El objetivo de este juego es que los jugadores desbloquean la puerta y que todos los jugadores entran en ella. Todos los niveles requieren de cooperación. El género de este juego es acción. Bueno, uno de los retos que acompañan a la mecánica es la coordinación y reflejos y los peligros que enfrentan los ciclistas. En este caso, el análisis de la tipología es el tipo de juego es coordinación y estrategia. El escenario es la similitud de la Universidad PUSE. El objetivo es conducir y pasar los obstáculos del camino sin que se caigan ninguno de los jugadores al precipicio. El reto puro es coordinación y el reflejo y la reacción. Listo. El escenario va a ser el campus de la universidad. El objetivo es que el videojuego consiste en conducir una bicicleta, pasar los obstáculos que se atraviesan sin dejar que caigan uno de tus compañeros. La mecánica del juego se van a operar a 3 jugadores y serán 4 jugadores que estarán dentro de la bicicleta. El control, bueno, los controles, en sí el jugador 1 va a tener la direccionalidad, el jugador 2 va a tener el control del equilibrio, el jugador 3, que es el que no tiene ninguna función, en este caso que es el que cae, y el jugador 4 que maneja la velocidad. Cómo este se unirá con la materia de modelado y animación 3D, se aplicará con impresión 3D en los comandos o botones que serán implementados para el movimiento y el control de los jugadores. Igual aquí están un poco de los bocetos que habíamos realizado. Este va a ser el modelo de cómo se va a manejar la bicicleta. Aquí tenemos el jugador 1, que en este caso va a tener el control de la direccionalidad y en este caso se va a manejar con las flechas. El jugador 2 va a controlar lo que es el equilibrio y se va a manejar con las teclas G y J.
El jugador 4 es el de la velocidad y se va a manejar con las letras de W, A, S y D. Y el jugador 3, que en este caso es el que sobra, es el que va a caer al precipicio. Aquí igual tenemos cómo se va a ver y cómo va a ser un poco la modalidad del juego. Gracias. Empiezo yo otra vez. A ver, creo que este juego se lo ve, este proyecto se lo ve un poco más enfocado, porque ya podemos ver una parte del juego, ¿no? De qué es lo que nos quieren mostrar, qué es lo que quieren hacer en realidad con la plataforma. En la anterior, en la infografía anterior que nos mostró Darly, también se nota un poco más en dónde podrían intervenir cada una de las materias, pero ahí sí me sumo a lo que decía el Javo, que está bien que sepan que van a intervenir todas, pero sí sería importante tener una línea conductiva, no solo de proyecto, sino también temporal, de en qué momento va a entrar cada uno para saber cómo van a llevar al usuario a través de la narrativa. Esa parte creo que falta un poco aún. Y este juego está mucho más apegado a la realidad, el proyecto en total, realmente el proyecto transmedia, y creo que eso es un plus. Creo que el otro grupo también tenía el plus de la ciencia ficción, pero creo que este es un plus porque es mucho más fácil encontrar así el link con el usuario. Es mucho más fácil que un usuario se sienta identificado cuando se está transportando o está viajando en un mundo que le es familiar, ¿no? Que siempre lo vive, que siempre lo ve y todo. Esta parte está súper bacán en el desarrollo del proyecto. Y son importantes que los conceptos fundadores que tienen, que no recuerdo cuáles eran todos, pero había empatía, preocupación por el medio ambiente y este tipo de cosas, no solamente se queden en el concepto, ¿no? Es bueno verlo reflejado en todos los proyectos que vayan a hacer. Entonces, si haces un video para promocionar, haces un video para presentar un personaje, ahí también debería verse el concepto. No solamente mostrar, sino que tenga toda una lógica de contar la historia. Y todavía no se ve bien aquí, porque solo es una infografía aún y la parte del proyecto del juego. Pero igual, se los dejo allí para que vayan cachando poco a poco cómo meter cada una de las materias y los proyectos que se van a hacer por cada materia y que siga teniendo una coherencia narrativa, que creo que eso es de lo que adolecen ahorita los dos proyectos, porque claro, como decía también Carla, todavía estamos a la mitad, todavía falta desarrollar un poco todos y también lo comprendo, pero es importante que lo tengan en mente para que no lo pierdan, ¿no? ¿Qué más? Creo que tenía otra cosa más, pero ya no me acuerdo. Pero si me acuerdo de una, ahí los interrumpo a los otros profes. Y gracias, porque parece que se cierra aquí con gracias. Gracias. Si no dices gracias, no se cierra la intervención. También puedes decir a continuación mi compañero, es válido. A ver, chicas, me pasa algo raro con su proyecto. Me parece que a nivel de idea, conceptualmente lo tienen mucho más desarrollado que el equipo Transformer. Tienen muchas más cosas asentadas y decisiones más tomadas. Lo que me preocupa honestamente en su proyecto es la calidad gráfica con la que vaya a terminar el proyecto. Entiendo que está la Cris, la Darly y la Darly, y que eso es un limitante, pero a la hora del té no se puede apreciar esta diferencia. Porque la primera impresión que tuve, así súper honesta, después de ver la infografía del otro grupo, fue así como que, qué fea cosa. Ni siquiera me interesó saber lo que me estaban mostrando, porque gráficamente era una cosa fea. Y no puede pasar. O sea, sin embargo, el contenido que nos muestran es súper valioso y como repito, están mucho más adelantadas que el otro grupo, que en ese sentido es una ventaja que tengan menor cantidad de miembros participantes, porque pueden tomar decisiones mucho más rápido, pero no pueden desmerecer la calidad.
que es algo que me preocupa cuando veo aquí cuando vi su infografía y veo esta fichita de organización del proyecto. Ya a nivel de la narrativa, sí se tienen que seguir tomando decisiones. El jugador 3, respecto ya al tema del jueguito como tal, me parece que está un poco de más. Si lo pensamos ya a nivel práctico, o sea, me junto yo con mis otros 3 amigos y al que me cae mal le voy a decir, tú eres el jugador 3. Porque no importa lo que pase, puedes morir. Entonces, en ese sentido, valdría más la pena, no sé, ustedes tendrían que considerar cuál es el vector más importante, si va a ser el equilibrio, la velocidad o la dirección, para que cuando se desequilibre todo, ese muera. O se puede, no sé, pensar en la posibilidad de que quien cometa el error sea el que caiga. Porque si no, el jugador 3 es el que cae. O sea, si no, en tal caso, pónganlo como un personaje inerte, que no sea un jugador, que sea algo que lleva en la bicicleta y si es que se le cae la canasta de la bici, no sé, game over, no sé, algo por el estilo. Porque si no está un poco forzado este man ahí, es como que el que no hace nada en el grupo, pero igual hay que ponerle la nota, está solo ahí. Como cierto personaje que todos sabemos, pero no queremos decir el nombre. Así tal cual. Ese es su aporte al grupo, el que se cae. En mi defensa, no, es que esta no es la infografía final, solo fue una que hice ahorita para presentar porque la final aún faltaba que mandarle a Sergio, entonces no es la infografía que hizo mis otros compañeros, es una extra, como que Es tengo un boceto. como 3. Tengo como 3 porque me mandaron para corregir, entonces ahorita, y faltaba, entonces por eso hice una rapidita para presentar ahorita. Hice en la hora de Javi, pero ya no lo sabe, ahora ya lo sabe. Eso. Súper. Está bien. A ver, cholos, ¿ustedes cacharon cuál fue todo el trobo de Wittig? ¿Cacharon como todo el problema de Wittig? No, Wittig tuvo como un problemón así las últimas semanas que terminó en una guerra en redes sociales entre pro vida y feministas densa. Y todo el problema nace porque los manes tenían en su etiqueta descargado un oso polar de vector. Esta era como ¿cachan Wittig? ¿Por qué tiene oso polar? Si es que el agua proviene de un manantial andino y en Ecuador no hay osos polares, sino osos de anteojos. Nadie sabe, o sea, porque era gratis, me imagino. Entonces la pregunta es como, ¿por qué nosotros también queremos incluir en la historia osos polares cuando nuestro impacto es como... Ajá, ajá, uy, ya. Cuando nuestro impacto no va a estar como súper alejado de todo lo que pasa dentro de los polos, ¿no? Y hay cosas que están... Y hay cosas que son mucho más cercanas. Hay cosas que son mucho más cercanas, que pueden tener como el mismo nivel de intensidad comunicacional, ¿no? Si es que o sea, si es que queremos hablar como de todos los posibles desastres, hay muchas cosas que nos pueden llegar a pasar, que nos pueden afectar. Ya, llévese eso a jugar, pero ya. Aquí hagas una torre. No, no hay más. Ya, se acabó. Entonces, pensemos si es que los polos y los osos polares son como un buen recurso o si es que podemos encontrar como también otra metáfora, ¿no? Otro símbolo que pueda hablar de la crisis ambiental, que pueda ser inclusive como más cercana y más palpable, ¿no es cierto? Porque decíamos como todos estos elementos que nos rodean, como el mismo hecho de que el campus de la universidad sea sus escenarios, son elementos potentes. ¿Cuál puede ser este impacto que sea como tan cercano
a nuestras actividades. Después tenía como la misma pregunta con lo del man o la man que se cae de la bici, que bueno, lo que pasa es que además de las últimas intervenciones o sea, las últimas aproximaciones del videojuego, capaz que pensamos que iban a ser como solo dos, ¿no? Que iba a ser una tándem, una bici de dos personas en lugar de tener tantas variables. Entonces, capaz que sí, es un elemento que ya no está. Después hay una otra cosa que me parece como súper curiosa y como recomendación igual para que lo exploten tal vez como de lado y lado. Es súper evidente cómo los dos proyectos tienen como energías totalmente distintas, ¿no? O sea, como todo el rollo ahí de la ciencia ficción y de lo distópico y este man como en bicicleta, además como jugador, tú lo que tienes que hacer es sacarte la madre subiendo al panecillo en la bici, como mucha testosterona, ¿no? Y cachas del equipo también cómo está conformado. Y también como a veces como logras cachar esa energía en el mundo de la bici. Y por otro lado, este proyecto tiene como la energía del otro lado totalmente, ¿no? Como una energía muy del cooperativismo, de la participación, de cómo organizas un equipo de varios integrantes, como una energía muy femenina que inclusive en la gráfica es como re evidente, ¿cierto? Cachen como esos tonos más pasteles frente como a los otros colores mucho más contrastantes. Entonces creo que es algo que deberían explotar. Sin darse cuenta terminan como los dos equipos apuntando a diferentes públicos, ¿cierto? Como hombres y mujeres. Intenten internalizar estas acciones que nacen de las casualidades y manéjenlas a su favor, ¿no? Y después también con el tema de estrategia, si es que, ¿cierto? No es el caso necesariamente del taller, pero si es que en las otras asignaturas tienen deficiencias de integrantes, intenten entender cómo manejar también a su favor estos elementos para que no se note como una deficiencia, sino que sean como, sí, decisiones estratégicas para que el proyecto se vea y funcione bien y que no les terminen como diciendo estas cosas, ¿cierto? De que, me parece que está feo, sino que desde la misma decisión estética parta, o sea, no solo estética, sino todas las decisiones del transmedia partan y tengan cargas en donde tienen más integrantes y tienen más personas que puedan colaborar. Gracias. Bueno, pues cholos y cholas, muchas gracias por esta sesión de hoy. Creo que ha sido como, sí, para todos, como enriquecedor entender cómo estamos, cuáles son las cosas que están pasando y tener como estos aportes cruzados, poder escucharnos entre equipos, poder escucharnos entre profes, también entender las recomendaciones de los otros equipos y ver cómo asumimos estas cosas. Buenazo, pues yo me siento como satisfecho por la sesión de hoy. Sabemos que hay como mucho trabajo todavía pendiente. Estamos en la semana 5, ¿no? Tranqui. Entendamos que no es como un producto resuelto lo que estamos viendo ahora, sino más bien una idea que puede ser mejor desarrollada. Chicos, miren estos. Aquí está la cámara. Esta es la cámara. Por fin, quiero poner ahí esto. Ya, bueno. En la cámara. Es más. Ajá, ya. Miren. Ya. Despídete, Wow. ya tienen que irse a clase. Ya podemos ir al parque. Sí. Qué lindo, que les vaya bien en el parque, disfruten. Gracias. Ustedes también, suerte en clase. Se supone que estamos un poquito tarde para la clase de modelado, pero ya para que no digan que los asusto.